Me gusta ver la televisión sin sonido, con música de fondo. Es una forma de evadirme. Por el día veo lo peor de la civilización. Muerte, ira, frustración, tragedia. De noche, un concierto, ópera, la excelencia de la civilización, Wagner, Verdi, Beethoven, Brahms, Mahler. El contraste es considerable, considerable. En mi trabajo, esto es a lo que me dedico desde hace 30 años, más te vale estar preparado para las críticas. Uno trata con personas que atraviesan un duelo, que han perdido a sus seres queridos, que sienten rabia. No puedes hacer lo que hago yo y esperar elogios, agradecimientos, gratitud. De las víctimas, no. Ahora bien, la opinión pública, el público en general, yo creo que entiende y apoya lo que hago en los momentos de crisis. Y, bueno, las críticas son previsibles. Debes contar con ellas. Es lo que siempre le digo a mi esposa. Mira, no es nada personal. Está en la naturaleza humana. Debes esperarlo. Y así ocurre. En fin. Un radar trampa. Hay una cámara justo ahí. ¿La ve? No es que sea muy justo dar dinero a quien ha perdido un ser querido. Pero así es el sistema de nuestro país. $25.000 por una vida entera de duro esfuerzo y que es la única vida que has conocido. No se puede poner precio a eso. A Feinberg le llamamos el maestro del desastre. Hace muy bien su trabajo, pero no deja de trabajar para quien quiera que sea que le esté pagando. Sé que debemos estar agradecidos por haber recibido el dinero, pero como siempre le digo a él, ese dinero
Es sangre. Es sangre. Nuestra sociedad, aquí en Estados Unidos, designa el dinero, la indemnización, como la manera de, al menos, atenuar, aliviar el mal causado. Para ello se establecen comparaciones. Se estudian situaciones o indemnizaciones parecidas y se intenta fijar una cantidad proporcionada al daño. No es perfecto, desde luego. Solo una aproximación a la justicia. Si te atropella un coche, si te caes de una escalera, si comes algo en mal estado, si tropiezas en la acera, dinero. Se rectifica el agravio haciendo que la parte culpable, el causante del daño, pague a la víctima. Ahora bien, si quien tropieza en la acera es corredor de bolsa o banquero, vas a pagar mucho más que si el accidentado es camarero, soldado, policía o bombero. Así es como funciona el sistema. Vamos, salid de aquí. Hay que salir fuera. ¡Vamos, vamos, vamos! Dios mío, ¿qué está pasando? Oh, Dios mío. Tremenda destrucción. Veamos en qué punto del recorrido nos encontramos. Acaban de dar las 5:20 de este martes negro y todavía estamos intentando asimilar la tragedia. Es un mundo completamente diferente, otra vida. Esto ha cambiado mucho. Todavía hoy me cuesta creer que yo siga viviendo y ellos no. Me gusta pensar que a lo mejor soy yo quien está viviendo en un sueño, que igual yo no estoy y son ellos los que están realmente vivos. Y es porque cuando no puedes recuperar a alguien, cuando no hay nada que recuperar, te quedas con la extraña sensación de que sigue viviendo en otra parte, de que no se ha ido. Es imposible compensar la pérdida de una vida. Tenía toda la vida por delante con él. El dinero no iba a consolarme lo más mínimo y se lo habría dado a cualquiera que me hubiera devuelto a mi Michael. No me gustaría estar en el lugar de Ken. No sé ni cómo fue capaz de hacerlo. Plantarse delante de todas esas personas que habían perdido a los suyos y decirles, esto es lo que vamos a darles. Porque, ¿cómo se justifica una cosa así? ¿Cómo se puede poner precio a una vida perdida? El 11 de septiembre recibimos demandas de unas 7.300 personas. 5.300 se consideraron admisibles
Y esas personas cuyas demandas fueron admitidas recibieron en total algo más de 7.000 millones de dólares. Todo de fondos públicos, dinero de los contribuyentes. Buenas tardes. Hoy quiero anunciar un paso muy importante en el empeño de ofrecer una reparación rápida y justa a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Kenneth Feinberg, abogado de Washington, D.C., especializado en conseguir resarcimiento en casos con un gran número de víctimas, ha aceptado actuar de asesor especial para el Fondo de Indemnización de las Víctimas del 11 de septiembre. Muchas familias veían en Feinberg a un hombre despiadado que solo pensaba en números. Han matado a nuestros familiares. ¿Acaso mi esposa vale menos que un operador de bonos? Feinberg aclaró que era el Congreso quien establecía las reglas, pero las familias traumatizadas lo convirtieron en el blanco de su indignación y frustración. ¿Quién protegía a mi hijo? Este es el sitio donde les hicimos el homenaje hace un par de años. Con la bandera. Y hay un letrero en esta esquina de aquí y también en la otra. Así, al mirar arriba, la gente puede ver y recordar su nombre. Vi a un hombre que pasaba por aquí. Ni siquiera sé quién era, pero vi que se paraba aquí. Saludó y luego siguió su camino. La verdad es que me emocionó mucho verlo. Fue un gesto precioso. ¿Quién dice que Georgie solo valía 500.000 y que otra persona valía 3 millones? Era bombero. Corrió hacia esos edificios conscientemente. Fue allí pensando, puede que no salga de esta. Pero el hecho de que fuera soltero, tuviera 35 años y llevara un estilo de vida sencillo, no significa que no valiera lo mismo que un ejecutivo que vivía en una casa de $1 millón y tenía esposa y 2 hijos. Eso es lo que molesta. Al menos a mí. Yo siempre decía, si tuviera dinero me compraría un Jaguar. Ahora no conduciría a uno aunque me lo dieran, porque no puedo obtener ningún placer de ese dinero, absolutamente ninguno. Ese dinero está impregnado de sentimiento de culpa. Para poder calcular lo que vale una vida, se tiene que partir de determinados supuestos sobre lo que habría ganado la víctima a lo largo de su vida. No siempre como camarero. Pongamos un agente de policía que resultó muerto en el World Trade Center. Mire, señor Feinberg, mi esposo era policía, agente de policía de primer año. Era nuevo en la profesión. Ganaba $70.000 al año. Pero en toda su vida laboral, ejerciendo de policía, habría llegado a ganar $160.000 al año. Bien, pues habrá que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Pero no dejan de ser cálculos muy fríos, es todo matemáticas. Aunque jueces y partes lo hacen a diario en Estados Unidos. Pero yo soy juez y parte a la vez. ¿Todo listo para despegar? Sí. El secretario del Tesoro me preguntó si actuaría como funcionario especial del Tesoro para dictar una decisión sobre lo que debía hacerse en relación con la petición de los estados centrales.
Estamos examinando una propuesta que me ha sido presentada por el Plan de Pensiones de los Estados Centrales, en la que se solicita mi permiso para recortar las pensiones de los jubilados. En el período comprendido desde este momento hasta aproximadamente principios de mayo, examinaré a fondo el plan, estudiaré las críticas de los jubilados en las reuniones del ayuntamiento y otras, y, con arreglo a la ley, pronunciaré mi decisión. En diciembre de 2014, el Congreso aprobó en mitad de la noche un proyecto de ley llamado Ley de Reforma de las Pensiones de Empleadores Múltiples. Literalmente nos despojaba de un derecho que teníamos garantizado desde hacía más de 40 años, y era que una vez que recibías la pensión ya no se podía reducir. Nadie sabía que iban a hacer esto. Nadie sabía lo que iba a pasar. Esta ley es la responsable de que los que estamos hoy aquí, y somos miles, cientos de miles en todo el país, estemos perdiendo en estos momentos la mitad de nuestra pensión o más. ¿Preparada para cruzar el Mississippi? Desde luego. Sí, claro. Ya veremos. Ya casi hemos llegado. Despacio. Levanta los pies. Bueno, vamos allá. La razón por la que se me hace tan duro es porque mi padre murió de Alzheimer. Ahora cuido de mi madre, que también lo padece. Y lo peor es que ya puedo ver cómo van a cambiar las cosas para mí. Mi padre y mi madre lo tienen. Dicen que es hereditario. Por eso había reservado esos ahorros, para que mi esposa pudiera ayudar a cuidarme en una residencia durante un año o así, y tuviéramos una reserva ahí. Así no tendríamos que gastar todo nuestro dinero y a ella aún le quedaría algo para vivir. Porque cuando yo muera, ella no cobrará ninguna pensión, solo le quedará el seguro social. Por eso reservé el dinero. Y ahora eso ya no sucederá, es imposible. Tenemos que usar ese dinero para vivir. Y cuando me vaya, si termino con Alzheimer y muero apaciblemente como mi padre, ella se quedará sin un centavo. Solo tendrá el seguro social. Esa es mi historia. Me alegro de verle, señor. Muchas gracias. ¿Qué hay, hermanos? ¿Qué tal? ¿Te preocupa, como ciudadano, cómo afectará esta ley a pensionistas concretos, a personas ya ancianas, que van a ver cómo su pensión de $10.000, $20.000, $30.000 al año se reduce en un 50 o 60%? Verdaderamente exasperante.
Me reuní con los abogados de los estados centrales y ellos expusieron que, dado que sale mucho más dinero para pagar las pensiones de los jubilados que el que entra por las contribuciones de empleados y empleadores, el fondo quebrará sin remedio si no se hacen los recortes. ¿Listo? Vámonos. Tiene que bajar por la derecha de estas barandillas. Bajo y... Sí, por la derecha, y luego... Me alegro de verle. Buenas tardes, damas y caballeros. Me llamo Kenneth Feinberg. Soy el asesor especial designado por el secretario del Tesoro. Si acepto el plan, pasaría a ser votado por los pensionistas y, con arreglo a la ley, podría verme obligado a anular esa votación e imponer los recortes. Pero también puedo rechazar el plan y devolverlo. Después de haber trabajado tantos años, estoy divorciado, pagando una casa. Aún me quedan por pagar 20 años de hipoteca. También tengo un coche que pagar. Me veo como si estuviera empezando de cero otra vez. Hemos rescatado a todas esas grandes corporaciones con miles de millones de dólares, que son cifras que le rompen a uno los esquemas. Y no podemos rescatar a todas estas personas que nacieron y crecieron donde yo, y que en los años 50 trabajaron muchísimo por un buen jornal. Merecen que las pensiones se queden como están, sin recortes. Tienen que reunirse sindicatos y patronal, republicanos y demócratas, y las demás partes interesadas. Solo así se podrá llegar a una solución razonable. Por eso le pedimos que rechace la petición y busquemos una solución mejor. Muchas gracias. Quiero darles las gracias personalmente. Les estamos escuchando y haremos lo que hay que hacer. Hay una ley que hay que abordar y así lo haremos. Gracias a todos por venir hoy aquí. Tiene que darse prisa. Su vuelo... ¿Cómo? ¿No tenía un vuelo enseguida? Sí, salgo en 10 minutos. Señor Feinberg, solo quiero decirle una cosa. Muchas gracias. No, gracias a usted. Pero déjeme decirle que 2 o 3 amigos míos, la única forma que tienen de enterarse... Ellos no usan ordenador, no lo usan. Pues buscaremos la manera, gracias. Gracias, chicos. Dios le bendiga. Sois los mejores. Gracias, señor. Oiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, señor Feinberg. Señor Feinberg, ¿Sí? Gracias por dedicarme unos minutos de su tiempo. Venga conmigo. Mire, no hay manera, tengo que decírselo. No hay forma posible de examinar la cuestión de si los recortes obligarán a repartir cupones de alimentos o si afectarán a las ayudas por discapacidad. No se puede. Entiendo. Debemos rechazar. Este lunes se tambalearon los cimientos de Wall Street cuando 2 gigantes financieros, Merrill Lynch y Lehman Brothers, sucumbieron a la crisis inmobiliaria y a la de crédito. La sorprendente noticia de que Merrill Lynch será vendida a Bank of America y otra más impactante todavía, la de que Lehman Brothers ha presentado una declaración de quiebra con arreglo al capítulo 11, han causado un desplome de 500 puntos en el índice industrial Dow Jones. Algunos han venido a trabajar con maletas, contenedores y hasta carros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ofende saber que ejecutivos de estas grandes empresas financieras que atraviesan dificultades fijan para ellos cuantiosas bonificaciones, incluso cuando dependen del dinero de los contribuyentes para mantenerse a flote.
Otro rescate gubernamental, en esta ocasión el de Citigroup. El banco recibirá 20.000 millones de dólares en efectivo de los 700.000 millones de dólares del Fondo de Rescate del Gobierno, además de los 25.000 que ya recibió hace un mes. El Congreso, tras el rescate con fondos públicos de 7 empresas, 7, para evitar su bancarrota en la crisis, aprobó una ley que decía que, dado que estas empresas habían sido rescatadas con dinero público, los máximos responsables de cada una de ellas habían contraído una deuda con el pueblo de Estados Unidos, porque los rescatamos, y que hasta que no devolvieran el dinero que se les había entregado, el Departamento del Tesoro sería quien determinara la retribución anual de estos máximos responsables. Así que el secretario Geithner me pidió que actuara de asesor especial, de zar de los pagos, para determinar a cuánto debía ascender la retribución anual de cada uno de esos máximos responsables. Y así lo hice. Los altos cargos de estas empresas adoptaron la posición unánime de que ellos no eran responsables en modo alguno de la crisis financiera, y esgrimieron el argumento de que yo era muy injusto reduciendo sus retribuciones como medida de castigo. Fue el regulador de las indemnizaciones, Ken Feinberg, quien impuso un conjunto de parámetros sobre las retribuciones para estas 7 empresas, que incluía un límite de 500.000 en efectivo en sueldo, más todo lo demás. Todas las bonificaciones anuales y retribuciones a largo plazo básicamente debían estar en consonancia y, en fin, en circunstancias normales, que son las de la mayoría de las familias, eso seguiría siendo mucho dinero. Pero hay que entender que estos altos cargos o empleados considerablemente remunerados de una gran institución financiera estaban acostumbrados a disponer de mucho más dinero en efectivo. Lógicamente, todo el mundo debe acomodar su estilo de vida a sus ingresos. Intenta no rebasar cierto límite, de manera que para muchos de ellos fue, en fin, no voy a decir que pasaron estrecheces, porque si se compara con el sufrimiento de una familia media, pues no eran estrecheces. Pero para unas personas que estaban acostumbradas a ganar muchísimo dinero y a llevar un lujoso estilo de vida, fue una auténtica conmoción. Los beneficios de $1.000 millones han vuelto y las altas bonificaciones podrían ser las siguientes. De hecho, Goldman Sachs está tomando ya medidas para pagar hasta $20.000 millones en bonificaciones en 2009. Unos $700.000 por empleado, más de 14 veces los ingresos de una familia media estadounidense. Mi decisión era vinculante solo hasta que reembolsaran el dinero público. Una vez que hubieran devuelto los créditos, me gusta ver la televisión sin sonido, con música de fondo. Es una forma de evadirme. Por el día veo lo peor de la civilización. Muerte, ira,
frustración, tragedia. De noche, un concierto, ópera, la excelencia de la civilización, Wagner, Verdi, Beethoven, Brahms, Mahler. El contraste es considerable, considerable. En mi trabajo, esto es a lo que me dedico desde hace 30 años, más te vale estar preparado para las críticas. Uno trata con personas que atraviesan un duelo, que han perdido a sus seres queridos, que sienten rabia. No puedes hacer lo que hago yo y esperar elogios, agradecimientos, gratitud. De las víctimas, no. Ahora bien, la opinión pública, el público en general, yo creo que entiende y apoya lo que hago en los momentos de crisis. Y, bueno, las críticas son previsibles. Debes contar con ellas. Es lo que siempre le digo a mi esposa. Mira, no es nada personal. Está en la naturaleza humana. Debes esperarlo. Y así ocurre. En fin. Un radar trampa. Hay una cámara justo ahí. ¿La ve? No es que sea muy justo dar dinero a quien ha perdido un ser querido. Pero así es el sistema de nuestro país. $25.000 por una vida entera de duro esfuerzo y que es la única vida que has conocido. No se puede poner precio a eso. A Feinberg le llamamos el maestro del desastre. Hace muy bien su trabajo, pero no deja de trabajar para quien quiera que sea que le esté pagando. Sé que debemos estar agradecidos por haber recibido el dinero, pero como siempre le digo a él, ese dinero es sangre. Es sangre. Nuestra sociedad, aquí en Estados Unidos, designa el dinero, la indemnización, como la manera de, al menos, atenuar, aliviar el mal causado.
Para ello se establecen comparaciones. Se estudian situaciones o indemnizaciones parecidas y se intenta fijar una cantidad proporcionada al daño. No es perfecto, desde luego. Solo una aproximación a la justicia. Si te atropella un coche, si te caes de una escalera, si comes algo en mal estado, si tropiezas en la acera, dinero. Se rectifica el agravio haciendo que la parte culpable, el causante del daño, pague a la víctima. Ahora bien, si quien tropieza en la acera es corredor de bolsa o banquero, vas a pagar mucho más que si el accidentado es camarero, soldado, policía o bombero. Así es como funciona el sistema. Vamos, salid de aquí. Hay que salir fuera. Vamos, vamos, vamos. Dios mío, ¿qué está pasando? Oh, Dios mío. Tremenda destrucción. Veamos en qué punto del recorrido nos encontramos. Acaban de dar las 5:20 de este martes negro y todavía estamos intentando asimilar la tragedia. Es un mundo completamente diferente, otra vida. Esto ha cambiado mucho. Todavía hoy me cuesta creer que yo siga viviendo y ellos no. Me gusta pensar que a lo mejor soy yo quien está viviendo en un sueño, que igual yo no estoy y son ellos los que están realmente vivos. Y es porque cuando no puedes recuperar a alguien, cuando no hay nada que recuperar, te quedas con la extraña sensación de que sigue viviendo en otra parte, de que no se ha ido. Es imposible compensar la pérdida de una vida. Tenía toda la vida por delante con él. El dinero no iba a consolarme lo más mínimo y se lo habría dado a cualquiera que me hubiera devuelto a mi Michael. No me gustaría estar en el lugar de Ken. No sé ni cómo fue capaz de hacerlo. Plantarse delante de todas esas personas que habían perdido a los suyos y decirles, esto es lo que vamos a darles. Porque, ¿cómo se justifica una cosa así? ¿Cómo se puede poner precio a una vida perdida? El 11 de septiembre recibimos demandas de unas 7.300 personas. 5.300 se consideraron admisibles. Y esas personas cuyas demandas fueron admitidas recibieron en total algo más de 7.000 millones de dólares. Todo de fondos públicos, dinero de los contribuyentes. Buenas tardes.
Hoy quiero anunciar un paso muy importante en el empeño de ofrecer una reparación rápida y justa a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Kenneth Feinberg, abogado de Washington, D.C., especializado en conseguir resarcimiento en casos con un gran número de víctimas, ha aceptado actuar de asesor especial para el Fondo de Indemnización de las Víctimas del 11 de septiembre. Muchas familias veían en Feinberg a un hombre despiadado que solo pensaba en números. Han matado a nuestros familiares. ¿Acaso mi esposa vale menos que un operador de bonos? Feinberg aclaró que era el Congreso quien establecía las reglas, pero las familias traumatizadas lo convirtieron en el blanco de su indignación y frustración. ¿Quién protegía a mi hijo? Este es el sitio donde les hicimos el homenaje hace un par de años. Con la bandera. Y hay un letrero en esta esquina de aquí y también en la otra. Así, al mirar arriba, la gente puede ver y recordar su nombre. Vi a un hombre que pasaba por aquí. Ni siquiera sé quién era, pero vi que se paraba aquí. Saludó y luego siguió su camino. La verdad es que me emocionó mucho verlo. Fue un gesto precioso. ¿Quién dice que Georgie solo valía 500.000 y que otra persona valía 3 millones? Era bombero. Corrió hacia esos edificios conscientemente. Fue allí pensando, puede que no salga de esta. Pero el hecho de que fuera soltero, tuviera 35 años y llevara un estilo de vida sencillo, no significa que no valiera lo mismo que un ejecutivo que vive por cualquier cosa. Cuando me tocó la mano, me hizo sentir bien. Me hizo sentir que estaba a salvo. Sentí que me estaba tocando un ángel que me decía, estoy aquí por ti, así que no tengas miedo. Simplemente dime qué puedo hacer por ti. La clave para obtener alguna clase de ayuda, ya fuera del Fondo de Indemnización de las Víctimas o de alguna de las vías de asistencia pública o privada disponibles en aquel momento, estaba en poder demostrar tu relación con una víctima de los atentados terroristas. Y eso significaba tener que demostrar que tu padre, tu esposo o tu esposa, estaba presente en el World Trade Center cuando fue destruido. Pero las personas sin documentos ni siquiera existen en Estados Unidos. No pueden demostrar que estuvieran en el país, con que mucho menos que estuvieran en el edificio la mañana de los atentados. No me costó tomar la decisión. Primero leí el estatuto, lo que decía la ley. Y la ley no limitaba su aplicación a las personas de nacionalidad estadounidense. La ley decía toda persona fallecida en los atentados del 11 de septiembre. Mi interpretación fue que, si solo fuera aplicable a los ciudadanos estadounidenses, la ley lo habría especificado. Al reconocer a estas personas como familiares de víctimas de los atentados del 11 de septiembre, Feinberg nos permitió demostrar que eran reales. Nos permitió, a nosotros y a ellos, adquirir presencia jurídica, conseguir un estatus regulable, permiso para trabajar y ahora, si Dios quiere, la tarjeta verde y finalmente la nacionalidad. Por lo tanto, para estas familias fue algo mucho más grande que un simple cheque. Dios mío, Dios mío. Aquí está. Todos estos años.
Enhorabuena. Oh, Dios mío. Bienvenida. Bienvenida a casa. Oh, Dios. Gracias a Dios. Gracias a ti. Este color verde. Ya eres residente legal. Permanente. Estoy en casa. Estás en casa. Me siento como en casa. Mira, Luis. Enhorabuena. No, a ti también, para nosotros. ¿Para los dos? Hoy es el día de mi libertad. Soy libre. Ya puedo salir de la jaula. Y soy libre. Sí, somos libres. Lo de las víctimas del 11 de septiembre se pagó con dinero de los contribuyentes. Él se limitaba a repartirlo. Pero en este caso, yo creo que el problema fue que el tema le venía grande. No creo que fuera consciente del problema tan enorme que era. Pensó que podría engañar a la gente sin más para que aceptara 20 céntimos por dólar. Y se endiosó. Se creyó que era un abogado de a $500 la hora. Soy Ken Feinberg y voy a decirle a esta gente cómo son las cosas. Así que cuando alguien te miente desde el primer día, porque él dijo, y lo recuerdo perfectamente, a mí no me paga BP. Me estaré haciendo mayor, pero de eso me acuerdo muy bien, y lo dijo más de una vez. Yo creo que en BP están muy satisfechos. Quieren evitar una mancha en su reputación. Quieren evitar la incertidumbre de los tribunales y el sistema estadounidense de resolución de litigios. Quieren evitar que se devalúe su empresa. Resulta que toda esa gente que aceptó el dinero de emergencia volvió a solicitar fondos adicionales y firmó la renuncia. Así que funcionó. Lleva todo el día esperando, ¿eh? Todo el día, solo por usted, señor. ¿Cuándo ha llegado? ¿Esta mañana o ayer? Llegamos en un vuelo anoche. ¿Ya hay gambas para pescar? Bueno, es una de las razones por las que me alegro de poder hablar con usted. Hay muchos datos que indican que la gamba se ha recuperado, pero no de la misma manera en todo el estado. Hay zonas que todavía no producen nada. ¿En serio? Por desgracia, yo pesco en esa zona. Pero no por el vertido de petróleo. Sí, señor. ¿No será porque...? Es la única variable. ¿En serio? En la zona donde yo pesco, sigo sacando solo un 35% de gamba todavía. Pero hay quien argumenta que eso no se debe al petróleo, sino que tiene otras causas, ¿no? Pero ese argumento no se sostiene porque las zonas no afectadas por el vertido están funcionando bien. Por tanto, ¿cuál es la única variable que está influyendo en el cambio? Bien. ¿Usted habla en su propio nombre o en el de toda la Asociación de Pescadores de Gambas? Represento a todo el sector comercial pesquero. Entiendo. A los auténticos pescadores me refiero. Hubo mucha gente que fue coaccionada para que aceptara esa indemnización de $25.000. Aquello fue un insulto y fue idea suya. Lo único que sé es que en 16 meses pagamos $6.500 millones. ¿Será que algo hicimos bien? No sé cuál es su caso, no puedo hablar de un caso en particular. Debo decir que fue un programa muy generoso. La gente recibió ese dinero. No fue a parar al bolsillo de BP. Y pagamos unas 550.000 reclamaciones. Son muchas. ¿Por qué no dijo, a la porra con el programa, voy a entablar un pleito y correré el riesgo en los tribunales? Y tener que esperar tanto, podría morirme antes, y no confío en los tribunales. Claro, sí, podría ser. Podría morirme antes. Sí, lógicamente es uno de los riesgos de litigar, eso es así. Exacto, lo cual es otro problema. He perdido el 50% de mi capacidad pulmonar por culpa de BP. Vaya, hombre.
¿Y cómo es eso? Por haber respirado el aire contaminado por el vertido. Todo el mundo ha mentido sobre eso. Y somos miles los que hemos enfermado. Hay gente que está muy grave. Personalmente, nunca he estado convencido de que estas lesiones, estas enfermedades físicas estén causadas por el vertido de petróleo. Podría haber cogido una gripe, yo qué sé, no lo sé, pero... Y toda la gente que hay con lesiones y enfermedades graves. Yo no... Disculpe, no creo que BP haya pagado un solo dólar en los tribunales por algún problema de salud derivado de ese vertido de petróleo. Tal vez lo haya hecho y yo no esté al tanto. Pero me parece que no se ha demostrado que BP, que aquel vertido de petróleo causara dolencias físicas. Así es la vida. El trabajador siempre lleva las de perder, a menos que luche. Concluí que la solicitud presentada infringía el estatuto, que el plan de pensiones de los estados centrales, si se aplicaba como habían solicitado, no evitaría su insolvencia por diversas razones. Y por tanto, escribí una carta al secretario del Tesoro diciéndole: en virtud de la autoridad que me ha sido otorgada, considero que el plan debe ser rechazado. No es rescatable. Seguiría siendo insolvente y, por tanto, decido que así sea. Discúlpeme un segundo. Al principio nos invadió la euforia al saber que finalmente lo había conseguido, que había podido encontrar las pruebas sólidas que se necesitaban para rechazar el plan. Luego empecé a ser verdaderamente consciente de lo que significaba y empezaron a caerme las lágrimas por las mejillas. Y eran de felicidad. No pedimos un rescate del gobierno federal, pedimos justicia. Y que atrapen a todos esos que han robado cerca de 20.000 millones de dólares del fondo. ¿Cómo paras eso? ¿Cómo impedir que Wall Street nos controle? Recibo muchas felicitaciones de jubilados que me dicen: gracias a Dios, señor Feinberg, que ha salvado nuestro dinero, nuestras prestaciones, nuestra jubilación. Ahora ya tenemos seguridad económica. En realidad no. Lo único que he hecho con arreglo a la ley es retrasar el día de las estimaciones. Aunque hoy conserven sus prestaciones, si el Congreso no interviene con un plan nuevo y creativo, lo perderán todo en 5 años, 7 años, 9 años. Dejo a otros lo que deba hacerse en los próximos 5 o 10 años. Es posible que cambie la ley. Tendría que trabajar sobre ella, pero debo aplicar la ley actual.